solamente que existe un mercado, también existen otras instituciones que prestan servicio a ese mercado físico de granos. Fíjense allí los datos del complejo de laboratorio de la Bolsa de Rosario, que es parte integrante de ese mercado físico de granos. El complejo de laboratorios tiene una producción anual de 493.000 ensayos. Se analiza la calidad se envían las muestras al laboratorio de maíz, de soja, de trigo, se analiza la calidad y esto forma parte de las operaciones comerciales de este mercado. Y después está lo que humildemente hacemos nosotros desde la Dirección de Estudios Económicos, la provisión de información permanente sobre los mercados, sobre los precios, sobre lo que pasa a nivel mundial y lo que pasa en Argentina. Si me pueden ayudar. Quedamos trabados. Gracias. Bueno, la importancia gracias. Bueno, comprendamos también una cuestión, la importancia que tiene de tener un mercado, que puedan descubrirse los precios en ese mercado, que puedan operar, que haya normas y reglas de juego claras. Hay que ver esos beneficios también en el resto de los mercados agropecuarios argentinos. Si ustedes toman, por ejemplo, el caso de la leche, permanentes conflictos entre tamberos e industria por la falta de de mercados institucionalizados que puedan identificar precios. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de la cadena apícola, en el caso de pollo, numerosas dificultades, arroz en esos mercados por no tener lo que en granos tiene Argentina, que son mercados físicos y mercados de futuros. Bueno, miremos ahora los dos mercados de futuros, el ROFEX y el MATBA. Bueno, fíjense, el caso del ROFEX, que es el mercado más viejo, en realidad tiene un producto estrella que es el dólar futuro. O sea, los derivados financieros es de alguna manera el producto más importante de ROFEX. Pero en derivados agropecuarios, fíjense, ROFEX operó el año anterior, en el año 2013, la suma total de los contratos de futuros y opciones. Cuando uno suma el volumen completo que hizo ROFEX, se negociaron cerca de 10 millones de toneladas. Esos contratos con entrega de mercadería física, o sea, aquellos contratos donde se designa un puerto determinado, contrato de futuro, donde se entrega esa mercadería, el total de los contratos que se negociaron así con entrega fueron de 880.000 toneladas en total. Miren este detalle porque después vamos a comparar qué pasa con Chicago y vamos a ver las limitaciones que tienen nuestros mercados. A pesar de todo el esfuerzo que hace ROFEX y MATBA, tiene una limitación central, que el volumen que opera los mercados argentinos es muy inferior al volumen, por ejemplo, que opera Chicago. ¿Y eso por qué es? Porque le falta liquidez y porque le falta especuladores. En Chicago hay numerosos fondos de inversión, hay muchos especuladores que vienen a jugar, a comprar y a vender, y esto es centralmente lo que le falta a nuestros mercados futuros, a pesar de que trabajan, innovan, crean productos y que permanentemente están tratando de avanzar con los mercados. Fíjense, MATBA, en derivados agropecuarios, negoció en el 2013 23 millones de toneladas. Cuando uno toma todos los contratos y suma las cantidades, da 23 millones. Con entrega, contratos con entrega de mercadería fueron de 2.100.000. Y lo que les decía antes, miren allí en rojo la comparación con Chicago. El mercado de Chicago negocia anualmente 71 veces la producción de soja norteamericana, casi 100 millones de toneladas de granos. 59 veces la producción de trigo norteamericana, que más o menos son 54 millones de toneladas. Y negocia Chicago 23 veces la producción de maíz, que son cerca de 350 millones de toneladas. En cambio, nuestros dos mercados juntos apenas tienen un volumen que negocian el
30 al 35% de la producción de granos de Argentina. De los 103 millones de toneladas, un 30 o un 35%. Es la limitación que tiene nuestro mercado. Le falta volumen, le faltan especuladores principalmente. No podemos comparar lo que es un mercado de referencia internacional, lógicamente, pero es una de las asignaturas pendientes. Aún así, rescatemos el trabajo permanente de estos dos mercados para darle certidumbre al productor argentino, para fijar precios de referencia y para asegurar la cobertura del riesgo-precio. Bueno, como tenemos poco tiempo, miremos un poco lo que ha sido los cambios de la comercialización argentina de manera un poco rápida y superficial, ¿no? Porque volvemos nuevamente a lo que les decía antes, frecuentemente se cuestiona que los mercados en Argentina, el mercado físico, el ROFEX, el MATBA, han tenido problemas en la identificación de los precios de referencia. Pero estos problemas no han sido por cuestiones que no hemos trabajado o que se ha tratado de, que no había un trabajo de alguna manera serio sobre el armado de los precios de referencia. Ya vamos a ver ahora los precios de pizarra de la Cámara. El problema es que cambió mucho la comercialización. Si uno mira lo que era la comercialización en los 70 y en los 80, el productor agropecuario estaba en el campo, habitualmente le vendía al acopiador y la cooperativa, el acopiador y la cooperativa se daba vuelta, le vendía la mercadería al exportador, a la industria o al consumo interno, y el exportador o la industria se daba vuelta y le vendía directamente a un comprador internacional, a un importador. Ese era el esquema tradicional de los 70 y de los 80. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en los 90 y qué empezó a pasar en esta década? Empezaron a aparecer numerosas operaciones no tradicionales que fueron de alguna manera rompiendo este esquema de comercialización tradicional. Y empezaron a aparecer, por ejemplo, una proliferación mucho más fuerte de lo que es la compra directa. Productores que directamente van a la fábrica del exportador, le venden la mercadería y saltan la participación del corredor y del acopio. Exportadores que van al noroeste argentino y al NEA, ponen sus acopios allá adentro, ponen acopios en el interior y de alguna manera van desplazando a los acopios y las cooperativas. Casos diferentes de trabajo de los propios exportadores. Ahí tienen ustedes un detalle. Cargill Bunge AGD instala acopios en el interior. Otros exportadores, como el caso de Vicentín, de Niedra, de Noble, tienen menos presencia de acopios propios en el interior del país, lo que implica políticas comerciales distintas. Estas operaciones directas, lógicamente, no pasan por los mercados institucionalizados y por lo tanto no ayudan a formar precios. Un rasgo estructural de cambio de las últimas 2 décadas. Otros casos, por ejemplo, acopios que directamente saltean al corredor y venden directamente al productor. El corredor que opera solito, que tiene una serie de productores agropecuarios y le vende directamente a esos productores y saltea el acopio de la zona, a la cooperativa y va directamente al exportador. A ver, casos de acopiadores y de cooperativas que pasaron a ser productores agropecuarios. Empezaron a alquilar campo y por lo tanto tuvieron una gran superficie de siembra, logran una producción importante y después le venden directamente a los exportadores y fábricas. A ver, otros casos más. Exportadores que pasaron a ser productores también. Ahí tiene usted el caso de Vicentina, de AGD. También entran al mercado de tierras, alquilan y pasan a ser... La función tradicional eran de ser exportadores, pasaron de pronto a ser productores agropecuarios. Bueno, la entrada también importante de los fideicomisos y de los pools de siembra al mercado. Estas empresas, cuando uno empieza a sumar Grobo Copatel, MSU, El Tejar, Grupo Bermejo, cuando uno suma esa enorme cantidad, a veces se puede encontrar con cerca de 1 millón de hectáreas sembradas, con fuertes producciones, donde directamente esa producción no viene al mercado institucionalizado, no viene a la bolsa, no viene al ROFEC, no va al MATBA ni va al mercado físico disponible. Directamente esa producción se vende automáticamente al exportador en operación directa y por lo tanto no ayuda también a formar precio en los mercados institucionalizados. Bueno, aparecen también un fenómeno que es reciente, que es un fenómeno rosarino de los últimos años, los conocidos correacopios. Corredores que empiezan a sumar estructuras de acopio, que hacen acuerdos de aprovisionamiento con los exportadores con un volumen importante de mercadería, donde fijan una determinada forma de pago, y esos corredores
de alguna manera dicen, yo tengo que ganar volumen, tengo que ganar escala, porque de lo contrario el exportador, cuando se me mete en el interior y pone sus acopios, me saca la mercadería de allí. Entonces la forma de poder lograr y posicionarse en un mercado tan competitivo es, pongo mis acopios, gano volumen, y cuando gané ese volumen negocio con el exportador y la fábrica un muy buen precio. Este es un fenómeno típico de empresas grandes, corredoras, que pasan a ser ya no brokers, sino pasan a ser trader. Compran la mercadería y posteriormente la venden. Bueno, después el fenómeno de las cooperativas. Ojo, no hacemos juicio de valor en lo más mínimo, porque nosotros en nuestra casa tenemos a todos los actores. Las cooperativas empiezan a tener una participación muy importante, el caso de ACA, el caso de AFA, CAFER en Entre Ríos. Estas cooperativas, el cuestionamiento que a veces se les hace del lado de los acopios, no emitimos juicio de opinión, es el tema de la flexibilidad que tienen respecto al impuesto a las ganancias. Son cooperativas que han empezado a tener ROEs, autorización para exportar, y por lo tanto han ganado un espacio también dentro del negocio de exportación, y de alguna manera le han ido ocupando lugar a los grandes exportadores. Bueno, ¿por qué apareció todo esto? ¿Por qué sucede esta aparición en los 90 y en la actual década? ¿Por qué aparecen todas estas operaciones comerciales? Y principalmente porque porque hubo una serie de cambios estructurales en el mercado de granos, que lo vamos a ver ahora muy rapidito. Si tuviéramos más tiempo sería más interesante charlarlos, pero vamos a ver por qué todas estas operaciones aparecieron. Muchas de estas operaciones traen este problema: no van a parar a los mercados institucionalizados y por lo tanto no ayudan a formar los precios. Las operaciones de canje de grano, los negocios directos, la operatoria directa productor-exportador, la entrega de granos en depósito, son todas operaciones que no entran dentro de los mercados y no ayudan. ¿Por qué aparecieron todas estas operaciones? Y es porque cambió estructuralmente el agro argentino y cambió estructuralmente la comercialización de granos en Argentina. Vamos a citar así muy rápidamente, por la falta de tiempo que tenemos. ¿Cuáles fueron las cuestiones que fueron apareciendo? ¿Por qué estas cuestiones que aparecieron hicieron que surjan estas operaciones comerciales y cada vez los mercados fueran teniendo dificultades para captar los volúmenes de mercadería? Bueno, en primer lugar, lo que pasó en Argentina es lo que todos vivimos: el notable crecimiento de la producción de granos y la mayor rentabilidad del agro argentino. Fíjense, nosotros, Argentina, duplica la producción de grano desde el año 96. Nosotros producíamos 45 millones de toneladas y pasamos a producir 103 millones de toneladas. Y eso lo hicimos con el 48% más de área sembrada. Acá lo que hubo es un paquete que todos conocemos, muy fuerte, muy importante: siembra directa, agricultura de precisión, semilla, fertilizante, maquinaria, etcétera, que fue lo que generó este notable crecimiento de la producción. Este crecimiento de la producción importante se da con también un aumento que todos conocemos de precios internacionales, principalmente de los productos granarios, y la soja como el producto estrella. Miren, allá arriba ustedes tienen los precios el precio de exportación de la soja en el año 1998 era de $243. El precio de exportación promedio del año 2013 es de $538. Nosotros hicimos un trabajo en la Dirección de Estudios de deflactar, de sacarle la inflación a esos $538 para ver cuánto equivalía el precio de la exportación de la soja a plata del año 98. Y descubrimos que si uno le saca la inflación norteamericana, creció un 54% en términos reales el precio de la soja, el precio de exportación del principal producto que vende Argentina al mundo. No obstante ello, si uno mira otros insumos de la economía mundial, uno toma por ejemplo el oro, ahí tiene usted petróleo, oro, cobre, determinados índices de mercadería, vamos a ver que el precio de la soja creció menos en términos reales que lo que crecieron otros insumos de la economía mundial. Esto por la cuestión esta del 2008, cuando con el gobierno se arma toda la discusión de los precios extraordinarios. En realidad la soja creció menos que otro producto, pero la realidad es que hubo más producción, mejores precios, y esto alentó la entrada de muchos operadores
de muchos nuevos operadores, entre los cuales estaban los pools de siembra, las empresas agropecuarias, empresas que trabajan con una escala diferente, venden de manera directa y no va a parar la mercadería a los mercados. El otro tema, muy rapidito, es la concentración que ha tenido el campo argentino. Fíjense, año 88, el censo decía que había 420.000 explotaciones agropecuarias en Argentina. Año 2009, la cantidad de explotaciones es de 276.000. Si bien hubo algunos problemas con ese censo, podemos decir que hay 100.000 explotaciones agropecuarias menos. Y fíjense algunos datos de concentración. Fíjense, allá arriba en trigo, 27.000 productores de trigo nada más, de los cuales 1.700 producen el 53% de la producción de trigo. Esto implica empresas más grandes, productores más grandes, más superficie, mercadería negociada de alguna manera directa o a fijar a puerto y menos volumen en los mercados. En la soja lo mismo, 2.000 unidades económicas producen el 80% de la producción de soja en Argentina. Y ahí aparecen lo que decíamos antes, los pools y los fondos de inversión como otro fenómeno a destacar. Otro cambio de los 90 y de los 2000 que impacta en el sistema de comercialización. 60 al 70% de las tierras en Argentina, del mercado de tierra de Argentina, es arrendada. Productores chiquitos que se quedan tomando café en el campo porque tienen 50, 60 hectáreas, deciden alquilar esas hectáreas y un determinado productor o contratista o empresa agropecuaria suma superficie y por lo tanto genera producción importante que por lo general no va a parar a los mercados. Otro fenómeno también, la aparición de los contratistas. Fíjense los datos de arriba, 75 al 90% de la cosecha de granos está a cargo de contratistas, 75% de la fumigación y 60% de la siembra a cargo de contratistas. Contratistas que también entran al mercado de tierras, que alquilan y por lo tanto logran superficies amplias, volumen y mercadería que no va a los mercados. Bueno, luego aparecen también el fomento de muchas operaciones que también hace que la mercadería no vaya a los mercados, como en el caso de las operaciones de canje, incentivadas por la cuestión de la retención del IVA, ese 7% que el productor no recibe en tiempo y forma, y le conviene ir al canje de granos, comprar máquinas, equipo y directamente entregar mercadería. También las operaciones de canje, cuando, vamos a suponer, compra la pick-up, la concesionaria recibe la mercadería, se da vuelta y la va a vender directamente al exportador sin entrar en los mercados institucionalizados. Bueno, perfecto. Y así se van sumando otros factores de importancia. La aparición del silo bolsa. Hoy, de las 54 millones de toneladas, está ahí comercializada al día de hoy, a fin de julio, cerca del 50%. El productor ha tenido la posibilidad de guardar 40 millones de toneladas de granos. ¿Eso qué es lo que hace? Se queda con la mercadería en el silo bolsa y posteriormente la negocia en forma directa y esto no va a parar a los mercados. Y después tenemos también una cuestión que me parece importante destacar. El crecimiento que ha tenido la industria oleaginosa en Argentina. Fíjense este cuadrito, año 2003 comparado con el año 2013. Todas las fábricas aceiteras en Argentina tenían una capacidad de molienda de 97.000 toneladas día. En menos de 10 años prácticamente se duplicó, pasó de 97.000 toneladas día de soja y de girasol que podía moler, pasó prácticamente a 206.000 toneladas día. ¿Esto qué implica? Si nosotros esas 206.000 toneladas las multiplicamos por 330 días de trabajo de estas fábricas, tenemos cerca de 66 millones de toneladas que las fábricas argentinas podrían moler de soja y de girasol. Pero ¿cuánta mercadería realmente hay? En realidad hay 49, 50 millones de soja y este año hay 2 millones de toneladas de girasol. Falta mercadería. ¿Y eso qué implica? Esto implica que de alguna manera cuando aparece la cosecha, los exportadores y las fábricas están obligados para ir comprando la mercadería, pero a medida que después pasamos julio y vienen los próximos meses y se vio el año anterior, hay una preocupación para originar la mercadería por parte de las fábricas. Entonces, ese aumento en la capacidad de molienda ha hecho
que hoy por hoy ya no sea tan fácil para la fábrica y para la exportación conseguir la mercadería en determinada etapa del año. Y por lo tanto, tenga que salir a buscar esa mercadería y hacer operatorias con correacopios, con empresas que le puedan proveer con grandes volúmenes. Otro detalle importante, la capacidad de almacenaje en el Gran Rosario de las fábricas. Las fábricas tienen cerca de 12 millones de toneladas de silos para almacenar mercadería en las fábricas, y los exportadores tienen cerca de 12 millones de toneladas de capacidad de almacenaje en Argentina. En el Gran Rosario hay cerca de 7 millones. Al tener muy buena capacidad de almacenaje, ¿qué pasa con las fábricas? Las fábricas van recibiendo rápidamente, reciben esa mercadería en operaciones directas, en operaciones a fijar, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hace el productor? Cosecha, mete arriba del camión y automáticamente manda a puerto. Antes, ¿qué hacía? Mandaba al acopio de la zona, mandaba a la cooperativa de la zona. La capacidad de almacenaje de la fábrica también es generadora de operación directa o de operación a fijar precio que no entra por los mercados. Bueno, hay otros factores más, pero lo más importante para destacar es que los mercados institucionalizados tienen una importancia, pero ha habido cambios muy importantes en la comercialización que han ido afectando de alguna manera la operatoria. En los precios, en el armado de los precios de un detallecito nada más de los precios de pizarra. En la identificación de los precios de pizarra, la Cámara Arbitral de Cereales ha ido trabajando de una manera muy importante a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho la Cámara Arbitral de Cereales en los últimos tiempos? Ir incorporando cada vez más entidades y más operadores para que vayan declarando los precios, para poder fijar el precio de pizarra y para poder fijar el precio estimativo. Ha hecho un gran esfuerzo desde el año 2009 en adelante para sumar entidades que vayan declarando los precios. Y así, fíjense, fue sumando a CRA, a la Sociedad Rural Argentina, a la Sociedad Gremial de Acopiadores, al Centro de Molineros. Incluyó también la posibilidad de incorporar a los corredores que operan en la Plaza Rosario, pero que no son corredores de la Bolsa de Rosario. Ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos años por tratar de incorporar mayores declarantes, que esta gente declare esos precios y poder armar el precio de pizarra, de la soja, del maíz y del trigo con la mayor representatividad posible. ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que viene en materia? Ya cerramos. ¿Qué es lo que el gobierno, como comentábamos anteriormente, está tratando de impulsar? El gobierno ha sacado una resolución conjunta, como dijimos, CNB, Secretaría de Agricultura. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Que todas las operaciones de compraventa de granos, las a término, las operaciones a precio hecho, las operaciones a fijar, las operaciones a término, todas se carguen diariamente a medida que se van cerrando en un sistema informático que tienen que armar de alguna manera los mercados y las bolsas. Le ha delegado de alguna manera al mercado y las bolsas el diseño de este sistema informático, porque lo que quieren es que todo ese registro de operaciones vaya a parar a un sistema informático centralizado y a partir de allí las bolsas y los mercados puedan armar precios de referencia, pero con mayores precios. Los problemas que tuvo la Cámara Arbitral de Cereales para fijar los precios de pizarra, que a veces se la cuestionaba por falta de representatividad, por falta a veces de declaraciones y de precios, a pesar de los esfuerzos que hizo la Cámara por mejorar siempre este esquema y que hicieron todos los operadores. Bueno, la idea del gobierno ahora es que hay un sistema informático completo donde se carguen todos estos valores. Bueno, la idea, hay un acuerdo de alguna manera, hay conversaciones entre ROFEC, MATBA y las bolsas de cereales argentinas, donde la idea es que todas las operaciones de compraventa del mercado físico sean cargadas por un sistema informático por las bolsas. Y todo lo que es registración de mercado futuro, como es actualmente, lógicamente queden a cargo de MATBA y de ROFEX.
Bueno, ¿qué es lo que pretende el gobierno? El gobierno pretende que se fijen metodologías para fijar estos precios de referencia y que se las difunda convenientemente al público. Entonces le está pidiendo a las bolsas y a los mercados que definan una metodología, entonces que haya precios de referencia, principalmente en las plazas concentradoras, o sea, en los puertos, y también en las principales plazas comercializadoras. Vuelvo a decir, los directivos nuestros desde la Bolsa consideran que este es un paso importante en materia de darle al productor, eliminar las asimetrías de información y darle al productor un universo de precios en el cual las bolsas, los mercados y las cámaras van a poder determinar precios de pizarra, precios orientativos y de referencia con mayor cantidad de datos. Bueno, y el último tema, me parece que es el más relevante, es la resolución estable. Hay un tema muy conflictivo que es el tema de las operaciones a fijar. La operación a fijar, cuando yo mando la mercadería, posteriormente, más adelante, fijo el precio. Habitualmente se está usando el precio de pizarra. Este año los exportadores han decidido hacer esas operaciones a fijar con precios fijados por el propio exportador, por precio por mercado comprador. La resolución dice en el artículo 4, un tema que despertó mucha polémica, que la fijación de precios se iba a poder hacer en el futuro usando estos precios de referencia que van a fijar las bolsas y los mercados o utilizando directamente los precios que surjan de los mercados de futuros, de ROFEX y de MATBA. Esto dejaba fuera en ese artículo, no le permitía de alguna manera a los exportadores usar el sistema de fijar precio comprador. O sea, yo te vendo, yo todos los días te digo el precio de mercado, yo como exportador te digo el precio de mercado al cual vos podés fijarle precio a esa mercadería vendida. Bueno, en principio las reuniones que hay entre mercados y bolsas, el gobierno habría accedido de permitir también que la fijación de precios se haga por mercado comprador, como es el sistema que utilizan los exportadores. Y esto despierta toda una serie de polémicas, sobre el tema, pero bueno, tampoco, ahora, todo esto, la resolución no se encuentra en la sanción, todavía se está conversando, todavía hay inconvenientes diversos, todavía no está definido el esquema final. Bueno, último tema, laboratorio. La resolución dice que toda operación de compraventa va a tener que tener un análisis de un laboratorio. Y va a haber un registro de laboratorio donde el laboratorio de la bolsa u otros laboratorios van a poder inscribirse. Lo que no dice la resolución es si los exportadores o fábricas van a tener sus propios laboratorios. Eso, por ejemplo, en la industria láctea, en la compraventa de leche, cuando se manda la leche, normalmente el que analiza la calidad es la propia industria. Bueno, acá no está definido todavía si las fábricas y los exportadores van a poder tener sus propios laboratorios y van a poder determinar la calidad. Lo que dice la resolución por el momento es que toda operación de compraventa de grano va a tener que tener su análisis de calidad. Bueno, y finalmente lo que pide también la resolución es que los mercados y las bolsas de comercio se interconecten con el sistema informático de la Comisión Nacional de Valores. Y esto ha traído una presentación, que vamos a tratar de no ingresar en ese tema, pero hay una presentación de bolsas, entre las cuales está la Bolsa de Buenos Aires, Bolsa de Entre Ríos y Córdoba, que se oponen a la intervención de la CNB, sobre la base de que hay un decreto, el 1926 del año 93, que establece una diferenciación. Lo que es mercado de futuros puede intervenir la CNB, lo que es el mercado disponible es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hubo una presentación judicial, un recurso de revisión de estas bolsas, donde no quieren que en el mercado físico de granos haya intervenciones de la CNB y la resolución de alguna manera, al ser conjunta, hay una intervención de la CNB. El fantasma que aparece en todo esto es la nueva ley de mercado de capitales, el artículo 20 de la ley de mercado de capitales, que habla que aquellos que operan dentro del eje de la CNB pueden, ante determinadas denuncias de inversores minoritarios, la CNB puede intervenir con veedores dentro de las empresas o puede llegar a intervenir o interviene con veedores o incluso puede desplazar a los directivos por 180 días y posteriormente volver a reponerlos. El fantasma de
de alguna intervención de la CNB sobre las propias empresas es lo que de alguna manera ha motivado que estas bolsas hayan efectuado esta presentación de este recurso de revisión que lo presentaron ante la Secretaría de Agricultura y ante la Comisión Nacional de Valores. El tema no está terminado, hay negociaciones permanentes, nuestros directivos están viajando a Buenos Aires, hay conversaciones bolsas y mercados, habrá que ver cuál es el diseño final de este sistema de registración obligatoria. Bueno, muchísimas gracias y abrimos, me parece, la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, muy interesante, Julio. Y yo, que soy un neófito en esto, pero que el tema es apasionante, estamos a 550 kilómetros de Rosario, en un mercado, si no hay especuladores, no existe el mercado. Y lo que sabemos que en Argentina hay pocos especuladores. ¿Usted considera que con estas pautas que dio de intervención en los mercados, puede haber especuladores en los mismos? Bueno, lo mío es una humilde opinión respecto de la temática. Me parece que el problema central de la falta de especuladores en los mercados de futuro tiene que ver con los problemas del tamaño que tiene el mercado de capitales en Argentina. Argentina es un país que viene teniendo desde hace varios años, es un país que no ha ingresado a los mercados de capitales del exterior, que tiene cerrado a partir de la reestructuración de deuda y de todos los problemas que conocemos. El mercado de capitales argentino opera volúmenes muy bajos comparados con otros países, y me parece que esto tiene que ver con una economía y un mercado de capitales sumamente cerrado a fondos que ingresan desde el exterior y también a nivel local. Creo que hay dos datos importantes. Hace poco Index sacó un informe donde dice que los dólares de argentinos debajo del colchón o en el exterior ascienden a 180.000 millones de dólares. Y hay un informe privado que hace referencia a 400.000 millones de dólares. Creo que gran parte de esos capitales, por la falta de confianza que hay en la economía argentina y en el sistema, hoy no están volcados dentro de los mercados de capitales, y creo que es una de las causas por la cual falta especuladores, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, soy productora agropecuaria, zona cercana a Rosario, 200 kilómetros, y verdaderamente si esta ley, esta resolución no se modifica ampliando el precio que están fijando exportadores que tienen base en distintas localidades, no creo que el resultado se modifique. Digo porque fui testigo hace muchos años de estar en congresos en Estados Unidos donde se hablaba de la maravilla y el ejemplo que era la Bolsa de Comercio de Rosario en cuanto a la transparencia. Los productores somos los que más sufrimos la falta de transparencia. Nos es muy difícil fijar el precio de nuestra mercadería. Existe dificultades ya sea en el transporte y en el almacenamiento. Estas tres exportadores nombrados son aquellos que están más cercanos a nuestras poblaciones, dan situaciones ventajosas inmediatas, pero luego el costo es muy alto, y lo más grave es lo que sucede este año, en cuanto reunidos un grupo establecen un precio por debajo del precio de mercado de Rosario. Generalmente solamente 2 o 3 días estuvieron por arriba de pizarra, fundamentando la argumentación en que las cooperativas, con este tema del impuesto a las ganancias, puede dar un mayor beneficio, que tampoco es tal, porque evidentemente cuando uno analiza los costos de la cooperativa, el costo entre comisión y la posibilidad de no un flete beneficioso llega a números mayores que estos mismos exportadores nos dan. Esto es demasiado grave en un año como este, con precios negativos, si esto no se soluciona al inmediato. El productor está desorientado,
hay una retención en contra de sus intereses, esperando un mercado más transparente, pero con una gran desconfianza en esto y en otro más. O sea, hemos visto lo que significa la intervención del Estado, que en este caso sería la Comisión Nacional de Valores, en empresas que no eran agroalimentarias. ¿Por qué va a ser diferente la conducta en nuestro mercado si es aquel que le aporta el 63% de los ingresos? Entonces, les pido enormemente que nos defiendan. La situación es gravísima. Todos aquellos que hemos podido hacer una planificación un año y a 2 años, que es lo que hay que hacer, hoy hay que estar haciendo una planificación impositiva a 2 años, para no equivocarse, cuidado porque nos llevan puestos. Empresas 100% en blanco, tamaño, pyme, se empezó por los productores pequeños, pero estamos en un estado intermedio. Entonces, pido una participación muy grande, escuchar a los productores y defender los intereses. La Argentina fue, y el avance se dio, porque, digamos, éramos muchos locales. Entonces, verdaderamente es una gran preocupación. Y gracias porque la explicación fue maravillosa. Por favor, la respuesta. Sí, cómo no. Bueno, no, me parecen muy medular e importantes sus apreciaciones. La Bolsa de Comercio de Rosario es en realidad una casa donde están representados todos los agentes económicos, productores, la molinería, exportadores, las fábricas. Nosotros, la Bolsa tiene una filosofía, en el marco, lógicamente, de los intereses que tienen cada una de las partes, ha hecho un esfuerzo muy fuerte por tratar de defender los precios, defender y crear precios de referencia que sean transparentes, que creen lo que hemos explicado anteriormente, que sean seguros y que permitan orientar y dar una referencia. El precio cámara principalmente es un precio que no es obligatorio, o sea, hemos hecho un gran esfuerzo con las cámaras para fijar precios lo más representativos posible, pero ese es un precio que no es obligatorio para las partes, que las partes lo adoptaron de alguna manera. El año pasado, en el año 2013, en otro de los esfuerzos que yo me mencioné de la Cámara Arbitral por tratar de tener precios lo más referentes y lo más transparentes posibles, hubo un cambio que generó toda una movida interna dentro de la Cámara Arbitral cuando se incorporaron al precio de pizarra el 40% del volumen de las operaciones extendidas de ROFEX y de MADVA. Esto generó, lógicamente, tensiones dentro de la Cámara, porque lógicamente hay muchos intereses en juego. El precio de pizarra fijado el año anterior tuvo valores, me parecen muy representativos, y fue un gran esfuerzo que hizo la Cámara Arbitral de Cereales y la propia Bolsa. En este sentido, no sé, yo quisiera dar un poco la tranquilidad a la gente que nuestro afán permanente es de sostener los mercados en estas reuniones donde los directivos están participando con la Secretaría de Agricultura y CNB. La filosofía de la Bolsa ha sido esa, que el nuevo sistema brinde más precios, brinde más referencia, sea mucho más representativo y ayude a toda la cadena a operar mejor. Y así como con este caso de los precios, permanentemente la Bolsa va sacando instrumentos, esquemas de financiamiento, etcétera, para mejorar a la cadena. El objetivo, nosotros trabajamos precisamente bajo ese objetivo. Bueno, le agradecemos a Julio y le agradecemos a José María Jiménez, pero nos están apurando, así que muchísimas gracias, un fuerte aplauso para él, y ahora tienen la oportunidad de charlar con él algún otro tema. Bueno, muchas gracias a todos.